Nos falta una parte esencial del libro, que luego se suscitará, que es cómo se ejerce el derecho a decidir de españoles y catalanes al mismo tiempo, según el modelo que el profesor cuenta en su libro. Pasamos a nuestro siguiente ponente. Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es también socio de este centro de debate y como académico tiene lo que podríamos llamar una trayectoria previsible. Licenciado en Derecho con sobresaliente, premio extraordinario de tesis doctorales, 11 libros, más de 100 publicaciones y otras tantas conferencias, profesor visitante en distintas universidades extranjeras. Pero además de esa trayectoria tiene otras en su currículum menos previsibles, como haber sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Granada, consultor de la ONU en Chile cuando se recuperó la democracia, director del Gabinete de Análisis de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, o haber asesorado las asambleas de Bolivia y Nepal. Ya completamente fuera de la ortodoxia, Agustín Ruiz Robledo también ha encontrado tiempo para vivir una pasión personal que es difundir la artesanía andaluza por el mundo y preside una empresa de comercio electrónico que se llama abacoarte.com. Pero como parece tener tiempo suficiente para otras cosas, y además de sus estudios de Derecho y Ciencias Empresariales, también hace incursiones en el periodismo, es asiduo a tertulias radiofónicas y escribe habitualmente artículos en los periódicos. Y ya que estamos hablando de periodismo, hay algo que me consta de lo que él está particularmente orgulloso, y yo también, es de haber sido amigo y constitucionalista de cabecera del gran periodista Félix Bayón. Es además miembro de diversas ONGs relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales como Amnistía Internacional, Juristas Sin Fronteras o del Movimiento Europeo, de cuyo Consejo andaluz ha sido secretario muchos años. Como jurista, Santiago Muñoz Machado y Agustín Ruiz Robledo hablan el mismo idioma, pero como administrativista el uno y constitucionalista el otro, seguro que tienen dialectos distintos. Así que oigamos ahora el enfoque de Ruiz Robledo y después pasaremos al debate. Agustín. Muchas gracias. Yo quiero empezar mis palabras uniéndome a lo que ha dicho el profesor Muñoz Machado de la utilidad de este foro. Él lo decía porque puede servir de centro de reflexión, de centro de estudio, de propuestas sociales. Yo lo digo por otra cosa. Lo digo porque ha servido para que un gran maestro, un gran torero, un primer espada del derecho público como Muñoz Machado esté aquí conmigo, que soy un novillero. Entonces, si ha sido útil, es útil para mí, ¿no? Para esta posibilidad de estar con un gran maestro. Y aquí debería de seguir el consejo de Lincoln y decir, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi predecesor y callarme. De tal manera que quedara la duda de si soy idiota o solo modesto, ¿no? Pero voy a despejarla diciendo alguna idea. Hablábamos de dialectos y de idiomas. Yo soy especialmente malo con los idiomas, pero soy una persona un poco nerviosa, ¿no? Entonces, si no puedo hablar muchos idiomas, sí que puedo mirar la Constitución de distintas formas. Puedo mirarla al menos desde 4 formas. Puedo mirarla como un ciudadano. Puedo decir, ¿qué haría yo si estuviera en una asamblea constituyente y pudiera decidir el futuro de mi país? Esa es una postura. Otra postura sería la del técnico especialista que lo contrata una asamblea, hace su informe, no le hacen ningún caso, ni en Bolivia ni en Nepal me han hecho ningún caso, pero yo me quedo satisfecho con mi informe técnico de cómo deben ser los métodos de una constitución, cómo debe hacerse una constitución. Una tercera postura es juntar las dos y decir, soy un técnico, veo los problemas técnicos, pero también voy a dar posturas y voy a dar soluciones constitucionales, ¿no? Y la tercera visión que se me ocurre, mirando la Constitución, sería decir, pues soy andaluz, soy granadino, tengo el salero y la gracia que tienen los granadinos, y por tanto voy a arramblar con todo lo anterior y voy a mirar la Constitución desde Granada, ¿no? O desde Andalucía. Bueno, pues en los 20 minutos que me han dado voy a intentar dar estas 4 visiones, ¿no? Muy rápidamente. Como ciudadano, ¿qué me parece a mí la Constitución de 1978? Yo no la veo en una expresión ahora tan moderna como un régimen, como una camisa de fuerza, como un candado que haya que romper. A mí me parece que la Constitución ha garantizado un poder público limitado, que es la principal función de la Constitución, limitar el poder con todos los errores que tengamos, que haya habido, que lo hay,
y además ha garantizado los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, a mí me parece que mucho cuidado con ponernos ahora a tirar el agua sucia por la ventana y tiremos también al niño. La Constitución española del 78 ha funcionado razonablemente bien. Por tanto, si quiero cambiarla, me gustaría mirar hacia dónde va el mundo. No a dónde llego yo con mi bicicleta en Granada, que no paso de 30 kilómetros. No, hacia dónde va el mundo. Y el mundo va hacia la globalización. ¿Vale? Mientras están pasando estas cosas importantes en España, China ha firmado un tratado de libre comercio con Rusia y otro con Estados Unidos. Y además está avanzando el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que si el mundo va hacia la globalización, el mundo está entrando ya en lo que el profesor Peter Heberle ha llamado un Estado de Derecho cooperativo. Y nosotros deberíamos de mirar en esa posición. Si miro a dentro de 200 años, yo estoy seguro que el Estado habrá dejado de existir. Lo mismo que el feudalismo ya no existe, el Estado no existirá. Y los ciudadanos podremos ir de un sitio a otro, seremos citoyens del mundo, seremos ciudadanos del mundo. No habrá pasaporte, estoy seguro de eso. Entonces vamos a intentar que nuestra Constitución vaya en ese punto. Vamos a reforzar que la Unión Europea se convierta en un gran Estado. Y vamos a intentar que en España responda a esa idea. Entonces yo las pocos cambios que le haría a la Constitución irían en ese sentido. ¿Cómo mejorar la integración de España en Europa? ¿Cómo facilitar lo más pronto posible esa amplitud de derechos para todos los ciudadanos, sean españoles o sean extranjeros? Si me puedo hacer algún parangón, me gustaría que en España empezáramos, cuando hacemos comparaciones con Estados Unidos, que nos demos cuenta que no es España y Estados Unidos, que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y España tiene 45. La comparación correcta es Estados Unidos, Europa, California, España, ¿no? Pues todo ser optimista. Y en California no hay 17 comunidades autónomas, ni tantísimo personal público, ¿no? Quizá deberíamos de pensar cuál es la escala posible para atender bien las necesidades de los ciudadanos. Y habría que hacer una poda muy importante de instituciones. Pero en fin, estoy hablando demasiado sobre mi opinión que no le interesa a nadie. Pasemos a la visión técnica del especialista. Cuando yo miro la Constitución y oigo, vamos a cambiar este punto, vamos a cambiar el otro, a mí me viene inmediatamente una división muy importante. La diferencia entre política constitucional y la política ordinaria. La política ordinaria es el lugar donde la mayoría impone su voluntad. Por eso ha ganado las elecciones, para imponer su voluntad. Sin embargo, la política constitucional es el lugar del consenso. Tocar algo de la Constitución debe ser por consenso. Esto nos ha llevado muchos años a entenderlo. En el siglo XIX las constituciones eran de partidos. Y una constitución tan democrática como la de 1931 fue una constitución de partido. Que la izquierda, con más votos que la derecha, impuso su modelo de Estado. Y la derecha votó en contra. Y, lógicamente, empezó a funcionar el Estado de 1931 pues, de una forma regular. Después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, llegó la convicción de que la Constitución no era solo la norma jurídica que se aprobaba en un momento determinado por mayoría. La Constitución era un pacto político, jurídico y social. Y, por tanto, debía de aprobarse por consenso. Y esto creo que es el gran éxito de la Constitución de 1978, que fue votada pues, la derecha hasta la izquierda del Partido Comunista. Y se hizo por consenso. Ha costado mucho tiempo entender esto. Y me parece que en los últimos años estamos retrocediendo de algo que parecía un método muy consolidado. Ahora vemos que hay algunos países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que lo han olvidado. Pero aquí cerca, en Hungría, hace 2 años se hizo una reforma de la Constitución por un partido de derecha con toda la izquierda en contra. Esto no es razonable. Esto, dentro de la técnica del derecho constitucional, no es admisible. No podemos reformar la Constitución por mayoría. Y si algo hay de desagradable en la reforma express del 2011 que se hizo del artículo 135, no es el poco tiempo que se tardó en hacer,
porque en 1992 se cambió la Constitución para ponerla conforme al Tratado de Maastricht y el plazo fue el mismo. El gran error, me parece a mí, de la reforma del artículo 135 es que lo pactaron el PSOE y el PP y dejaron fuera a todos los nacionalistas y a las demás fuerzas minoritarias, que o bien votaron en contra o bien se abstuvieron. Y ahora nos encontramos con un problema, y es que ayer el PSOE votó a favor de una reforma de la Constitución y de una manera increíble resulta que el único que defiende la Constitución hoy día es el Partido Popular. Bien, quizás si se hubieran parado 2 minutos más en el 2011, si hubieran conseguido el consenso, que por lo que sabemos estaban dispuestos a darlo, de Convergencia, del PNV, de la propia Unión Progreso y Democracia, pues hoy diríamos que ese es un artículo aprobado por más fuerzas políticas y no solo por el Partido Popular. Pero este olvidar que la Constitución es el ámbito del consenso también se ha dado en otros puntos, en el desarrollo del Estado autonómico. El Estado autonómico, con todos los problemas que tuvimos en Andalucía, salvado eso, el Estado autonómico, cuando se han ido aprobando los estatutos, se han ido haciendo por consenso, incluido el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los grandes partidos hicieron el consenso, hicieron el pacto de 1982 y el pacto de 1981 y el pacto de 1992, que son auténticas convenciones constitucionales, como el propio profesor Muñoz Machado dijo ya en su primer libro sobre derecho público. Son convenciones constitucionales que cambian el desarrollo de la Constitución, y eso se hizo por consenso. Sin embargo, en el 2006 esto se le olvida a los partidos y hacen una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que solo se ponen de acuerdo las fuerzas nacionalistas y el Partido Socialista. Y se le olvida al Partido Popular. Luego podemos echarle la culpa si fue el PSOE el que lo hizo mal o lo hizo el PP, pero lo cierto es que se aprueba sin consenso. Y el Partido Popular, que parece que había aprendido la lección, el año pasado aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha también por mayoría. O sea que parece que hay cierto exceso en respetar los límites formales. Aprobar una reforma de un estatuto es por mayoría absoluta, lo dice el artículo 81 de la Constitución. Pero materialmente los estatutos de autonomía son mucho más que una ley orgánica. Y afectan a la estructura del Estado y tradicionalmente se venían aprobando por consenso. Así que hemos retrocedido mucho. Y no sé hasta qué punto buena parte del gran ajetreo que hay ahora mismo, algunos dicen que la culpa es de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Pero el Tribunal Constitucional tenía muy poco margen, porque el Estatuto, lo que podemos llamar una lectura literal, era inconstitucional de arriba abajo. De hecho, el de 1979 ya es discutible si estaba dentro de la Constitución. Pero, en fin, sea como sea, vuelvo a dar mi pequeño informe de especialista. Por favor, no olvidemos que una cosa es la política constitucional, el consenso, y otra cosa es la política ordinaria, la mayoría. Vayamos ahora a la tercera perspectiva, que en buena parte creo que aquí tengo muy poco que decir, aparte de lo que ha dicho el profesor Muñoz Machado. Estamos en una crisis del sistema, estamos en un momento en el que se discuten muchas instituciones y hay que reformar. Bien. Digamos una cosa, muchas de las reformas que se pretende de cambiar la Constitución realmente podremos resolverlas sin tocar una coma de la Constitución. La división de poderes, el Consejo General del Poder Judicial. Para reformar el artículo 122 de la Constitución, para que el Consejo General del Poder Judicial no sea nombrado por 12 magistrados, no sean nombrados por el Congreso y por el Senado, no hace falta cambiar la Constitución. Basta con que el Partido Popular hubiera cumplido su promesa electoral y hubiera vuelto al sistema de designación de los 12 magistrados. Es decir, basta con modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Para combatir más eficazmente la corrupción no hace falta modificar la Constitución. Lo que no hace falta es cambiar un poco el Código Penal y algunas leyes. A lo mejor algunos antiguos controles del régimen local que daban más facilidades o más poderes y más competencias a los secretarios, a los interventores, en fin, una serie de medidas que el 90% de las medidas técnicas caben debajo de la Constitución. Donde no hay más remedio que decir hay que tocar la Constitución es lo que nos ha explicado el profesor Muñoz Machado en la parte del Estado autonómico.
Aquí hay muchas propuestas. Podemos decir que hay una propuesta centralista implícita, hay una propuesta federalista que está defendiendo brillantemente un buen compañero mío de mi departamento, el profesor Gregorio Cámara, que ha sido uno de los grandes que ha elaborado la propuesta del PSOE y están intentando trabajar en esa línea. Y luego hay otras propuestas que podemos llamar más posibilistas, que es buscar el encaje de Cataluña dentro de la Constitución. El profesor Herrero de Miñón ha propuesto en un buen número de veces hacer simplemente una mención especial. Yo mismo en un artículo en El País hablé de la posibilidad de incluir una disposición adicional en la cual se hablara de Cataluña, ¿sí? Que técnicamente tenemos soluciones. A mí me parece que la más brillante y la más completa es la que ha propuesto el profesor Muñoz Machado, es decir, ¿qué hay de inconstitucional en el Estatuto de Autonomía del 2006? Volvamos a ponerlo y al mismo tiempo modificamos la Constitución española. ¿Para qué? Para que quepa ese estatuto. El problema es que esa solución hoy los nacionalistas ya no la quieren. Los nacionalistas hoy día están en la independencia, con lo cual habría que buscar otras cosas. Pero de momento eso escapa a esta posición que he dicho de mi tercera visión de especialista ciudadano. Porque yo tengo una propuesta personal que la quiero hacer pública. Aquí tienen limones, naranjas, tomates, ¿no? Gente educada. Vale. Mi propuesta es la siguiente. Mi propuesta constitucional es la siguiente. España viene siendo Castilla. España se ha construido alrededor de Castilla. Y más exactamente desde que la capital se fijó en Madrid en 1561. Bien. Entonces, si queremos refundar el Estado, si queremos repartir el poder, hay que cambiar la capital de España. Hay que mirar a la corona de Aragón y hay que poner la capital de España en Zaragoza. Me parece que... Bien. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. ¿Y en qué me baso? Pues me baso en la historia, en que Madrid ya no es un poblachón manchego, como decía Ortega y Gasset. Madrid es hoy una ciudad mucho más importante que hace 30 años. Tiene más habitantes, tiene más porcentaje de Producto Interior Bruto, tiene más empresas allí. Es decir, el Estado autonómico, curiosamente, lo que ha servido ha sido para reforzar Madrid. Y ha tomado tal fuerza que si queremos una división del poder, que eso es lo que hace el federalismo y eso es lo que hace el derecho constitucional, dividir el poder. Pues es el momento de cambiar la capital de España. Que no es nada nuevo, que hemos hablado de Canadá y Canadá se peleaban dos grandes ciudades, en Montreal y Toronto, y se puso la capital en medio, en Ottawa. Que en Estados Unidos se peleaban Nueva York y Filadelfia y se puso la capital en Washington. Que en California se pelean Los Ángeles y San Francisco y se pone la capital en Sacramento. Y así podríamos dar, en Australia, podríamos dar muchísimos ejemplos. Entonces, si queremos refundar el Estado, si queremos distribuir el poder, a mí me parece que ha llegado la hora de pensar en cambiar la capital de España. Y no creo que deba de extenderme mucho más en este punto. En fin, el último punto muy breve, porque me parece que no estoy respetando demasiado los turnos, ¿no? Andalucía. Andalucía es una tierra que políticamente lleva demasiado tiempo mirando a Cataluña. Que quisimos el Estatuto de Autonomía porque lo querían los catalanes. Que hicimos un anteproyecto de autonomía de Carmona en el cual, con las prisas y porque no existían los ordenadores, presentamos sitios donde decía Cataluña. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestros 7 grandes ponentes pues, se fijaron en las cosas importantes y los detalles se los dejaron a una secretaria. ¿Y de dónde cogió la secretaria los detalles? Pues del Estatuto de Cataluña. ¿Vale? Que en 2006, cuando Cataluña empieza a pensar en un nuevo estatuto, inmediatamente nosotros lanzamos nuestro nuevo estatuto.
Y cuando Cataluña incluye nación, nosotros rápidamente pensamos, ojo, que si los catalanes ponen nación, esto será interesante. Y empezamos a escarbar en nuestra historia y encontramos que Blas Infante en 1915 utilizó una vez la palabra nación y lo metimos en ese preámbulo absolutamente increíblemente largo, y que el profesor Pedro Cruz Villalón tuvo el sadismo de dármelo a mí para que lo comentara en los comentarios que publicamos el año pasado, ¿no? Cómo hablar del preámbulo del Estatuto de Autonomía. Bueno, pues una de las cosas que habla es de nación. Yo creo que nosotros llevamos demasiado tiempo mirando a Cataluña, no quedándonos detrás de los catalanes, ¿no? Si los catalanes tienen un frigorífico, nosotros también. Si tienen un coche, nosotros también. Quizás deberíamos de pensar en nosotros mismos, no buscarnos tantas palabras muy antisonantes como autogobierno, ¿no? O autonomía, sino pensar bien cómo podemos prestar mejores servicios, cómo podemos conseguir que los ciudadanos andaluces salgan de su posición tradicional de ir en el vagón de cola del Estado español. Deberíamos quizás reflexionar más sobre eso. ¿Cuál es el ámbito idóneo de un servicio? ¿Realmente el ámbito idóneo de las empresas de empleo es Andalucía? ¿Ese es realmente el ámbito idóneo? Bueno, lo que sea. Quizás deberíamos de reflexionar por ahí, ¿no? Pensar mucho a largo plazo. No estar siempre pendiente de lo que hacen los catalanes para hacer lo mismo. Y aquí me van a perdonar porque no soy nada original. Lo único que estoy diciendo, y con esto termino, es las palabras de Blas Infante. Andalucía, por sí, por España y la humanidad. Nada más, muchas gracias.